Diversión desde el Panteón, versión de Teresa Valenzuela. El centro de nuestra gran ciudad es un lugar interesantísimo, muy bullanguero y con muchas cosas que ver. Se puede visitar gran cantidad de lugares históricos y museos, en donde la diversión se combina con el aprendizaje. También se puede admirar edificios impresionantes por su belleza o antigüedad. Simplemente caminar por calles viendo aparadores y a la gente es emocionante. Seguramente tú ya has transitado por ese lugar, pero en este momento te voy a llevar con los pies de un cuento para que leyendo o escuchando nos transportemos a algunos sitios del corazón de la ciudad, en donde encontrarás historias que a veces piensas que no son verdaderas y sin embargo hay huellas que hacen dudar si sucedieron o no. Pues caminemos. Estamos en una callejuela donde una placa dice Callejón de la Machincuepa. Se dice que este curioso nombre fue asignado a esa calle debido a un incidente que ocurrió en el siglo XVIII. Vivía en esa calle un hombre rico y solitario, llamado Félix Avendaño, que había llegado en su juventud de La Habana, Cuba, junto con su hermano, ambos buscando hacer fortuna. Don Félix, empeñoso y trabajador, lo logró, pero su hermano prefirió viajar a España, al primer fracaso que tuvo con un negocio. De eso ya hacía muchos años y Félix no había vuelto a tener noticias del hermano. Vivía únicamente con una ama de llaves que atendía la casa con esmero. La buena mujer se dedicaba principalmente a satisfacer el paladar de su patrón, sobre todo los postres, que eran la debilidad de don Félix. Guayabates mullidos y azucarados, natillas exquisitas, almendras confitadas, rosquillas de anís y de canela, crujientes cocadas, cajetas de leche, frutillas con melaza y otras maravillas culinarias nunca faltaban en su mesa. Pero don Félix tenía otro placer espiritual: ayudar a los menos afortunados. A su casa llegaba cualquier persona a solicitar ayuda para solucionar sus necesidades económicas y nunca se retiraban sin consuelo monetario. Tenía un amigo muy querido, Fray Antonio Villegas, un religioso alegre y regordete, tan goloso como su anfitrión. Con él, don Félix compartía su mesa tan galana. Durante una de aquellas comilonas llegó una carta en la que le comunicaban a don Félix la muerte de su único y añorado hermano. Esta noticia le ocasionó una impresión tan violenta que se desmayó. De ese ataque, los doctores no pudieron más que salvarle la vida, pero le quedó una temblorina feroz que desde ese día le impidió usar brazos y piernas, y su cara contraída hacia un lado le daba una apariencia grotesca. Tampoco podía hablar bien, y lo más grave era que no podía masticar. «Pero si casi no puedo comer», decía llorando a las vecinas, el ama de llaves. «Atolitos y algo de puchero es todo lo que toma mi pobre señor». Fray Antonio visitaba muy seguido a su amigo para darle consuelo y aconsejarle tener resignación, pero a veces le daba suplicio sin querer, hablándole de cosas que recordaban el pobre enfermo, la comida que no podía ingerir. «Don Félix, encontré a Lenita Vizcaya y le manda saludos. Y está robusta y linda como gallinita cebada,
con el rostro lozano como manzanita de Atlixco, con una sonrisa franca que le hace mostrar toda su dentadura, como si fuera un elotito tierno. ¡Ay, Jesús! ¿Qué estoy diciendo? El pobre enfermo se ponía muy triste con aquellas imágenes y el fraile se iba muy avergonzado por su imprudencia. Una mañana, el ama disponía el escaso desayuno para el dueño de la casa, Atolito Blanco. Tocaron la puerta. Al abrir, la buena mujer vio a una chiquilla, flacucha, no mayor de 14 o 15 años, que preguntó: ¿vive aquí don Félix Avendaño? Sí, contestó el ama. Soy su sobrina, dijo la chamaca, mientras la hacía a un lado y entraba a la casa con un gesto altivo. Y agregó pomposamente: diga al mozo que meta mi equipaje. Se refería a la petaquilla pringosa amarrada con un mecate, que cargaba un muchacho descamisado que se rió con muchas ganas, mostrando la dentadura molenca cuando oyó la palabra equipaje. La recién llegada se llamaba Ángela, y en la carta de puño y letra del difunto hermano de don Félix, escrita antes de morir, se acreditaba como su única y ahora huérfana descendiente. Como era de esperarse, el tío la recibió con gran cariño y dándole el lugar de hija, tuvo todo el poder en aquella casa. Fray Antonio, al saber por el ama de la llegada de la pariente, se alegró mucho porque él tenía que ausentarse durante un tiempo de la ciudad y pensó que la joven sería la compañía perfecta para su amigo enfermo. Ese ángel será una bendición para el pobre don Félix, exclamó, juntando y elevando sus manos. De ángel solo tiene el nombre, murmuró el ama. Tenía razón, porque la bondad no era una de las virtudes de aquella muchacha. Desde el día de su llegada a esa casa no se volvió a socorrer a nadie. A mí nadie me ha ayudado nunca, decía con dureza. ¿Y tu tío? Le replicaba el ama. No es ayuda, contestaba con altanería. Y señalando alrededor, añadía: todo esto es mío, y seré feliz el día que regrese a España con mi herencia. De inmediato compró las telas más caras y bellas sedas, brocados, para que le confeccionaran gran cantidad de vestidos hermosos. También compró las zapatillas, peinetas y mantillas más elegantes que había, y las joyas más costosas y espléndidas. Asistía a cualquier fiesta y tertulia para lucir sus atuendos, y en poco tiempo tuvo muchos pretendientes, más interesados en su herencia que en su belleza, la cual no era mucha, y se hizo menos porque en poco tiempo había engordado tanto que el que se la encontraba caminando por la calle tenía que bajarse de la banqueta para que ella pasara. ¿Y cómo no va a subir de peso si come como náufrago rescatado?, pensaba el ama al servirle el platillo tras otro. Y lo atroz es que lo haga delante del infortunado. En efecto, la malvada criatura ordenaba que se le dispusiera desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena en la habitación del enfermo con el pretexto de acompañarlo. Su verdadero propósito era atormentarlo, para que la tristeza se lo llevara más pronto al otro mundo. ¡Qué delicia! ¡Qué ricura!, decía relamiéndose. Lástima que tú no puedas probar, Tito. Don Félix a veces cerraba los ojos, pero de nada servía,
pues el aroma de los manjares que ella disfrutaba llegaba a su nariz. Si le pedía que comiera separados, la perversa fingía tristeza y reclamaba con lágrimas: «Tú no me quieres, no deseas mi compañía». Y si el ama alguna vez sugirió que tomara sus alimentos en el comedor, se arrepintió porque Ángela le contestó con firmeza: «Aquí se hace lo que yo ordeno, y si usted no le gusta, la puerta está muy ancha». Y sucedió lo inevitable. Don Félix falleció. Ángela derramó lágrimas de cocodrilo ante las personas que la acompañaron en las exequias. Pero estaba feliz. Su anhelo de regresar rica a Madrid, en donde había padecido humillaciones y penurias, con su orgulloso padre que nunca quiso pedir ayuda a su hermano, estaba muy cerca. Fray Antonio había regresado de su viaje, y aunque no llegó a tiempo para despedir a su amigo en sus últimos momentos, pensó que sí podría consolar a su sobrina. «No creo que necesite consuelo alguno», le dijo el ama de llaves, con ganas de ser discreta, pero luego, ante la insistencia del fraile, le contó las malas acciones de Ángela. Fray Antonio no podía creerlo, pero se dio cuenta de que algo había de cierto cuando fue leído el testamento. El escribano, colocándose sus anteojos con parsimonía, empezó a leer el documento. En igual forma, Ángela, impaciente e incómoda sobre la silla, era pequeña para su obesa persona. Le dijo: «Apresúrese y vaya al grano. ¿A cuánto asciende mi herencia?». Era una gran fortuna, en efectivo, propiedades y valores. Una sonrisa gigante aumentó las desproporcionadas mejillas de Ángela, y su notable papada completó la fea estampa. «Pero hay una condición para que usted la reciba», dijo el escribano. «Deberá darse una marometa o machincuepa en el Zócalo el próximo domingo al mediodía». «¿Una qué?», exclamó la muchacha, incrédula ante lo que había escuchado. El pobre escribano tuvo que leer 3 veces el enunciado, mientras aquel rostro mofletudo se iba poniendo cada vez más rojo de ira. «¡Maldito!», gritó la muchacha poniéndose de pie. «¡Ojalá te mueras!». Ella salió furiosa de la habitación, sin darse cuenta del disparate que había dicho, y tampoco escuchó una risa de ultratumba que hizo santiguarse a los ahí presentes. Como las noticias vuelan, y más cuando son de cosas raras, pronto se supo en todos lados lo que don Félix había dispuesto en su testamento. En cuestión de horas, los niños de toda la ciudad cantaban de manera irónica: «Angelita es re elegante, eso que ni duda quepa, y va a estar reinteresante que se dé una machincuep». El domingo la Plaza Mayor estaba repleta de gente de todas las clases sociales, los pobres al rayo del sol, comiendo fritangas con mucho gusto, y los ricos en balcones y ventanas a la sombra y comiendo fritangas con remilgos. En todos había grupos haciendo apuestas. Unos decían que tan altiva muchacha no haría ese desfiguro, y otros opinaban que por su gran ambición lo haría. En medio de todo este barullo, en el centro de la plaza se alzaba el templete, para que ahí se realizara el suceso esperado. Algunos niños, sobre la dichosa tarima, hacían sus marometas y decían: «Miren, soy Angelita Avendaño». De pronto, uno de aquellos chiquillos gritó: «¡Ahí viene, ahí viene!». Otros, saltando de gusto, repitieron lo que dijo aquel.
Y después de que todo el mundo estiró el cuello para localizar lo que se anunciaba, entró a la plaza un carruaje muy elegante, de donde venía la ejecutante. Bajó del carro y, abriéndose paso con su imponente humanidad y el gesto más feroz que nadie había visto en rostro alguno, llegó Ángela al lugar de su acto. Subió los 4 escalones rechazando la ayuda de algunos acomedidos, y ya arriba se quitó manto y peineta y se arrodilló. En medio de un silencio expectante, puso la cabeza en el piso apoyada por sus manos regordetas, llenas de anillos. Se impulsó con poco éxito en el primer intento, pues su trasero era tan grande que sus fuerzas, pero al segundo sus rollizas piernas giraron y con ella el resto del cuerpo. Ángela cayó boca arriba, dándose tremendo botacazo, y ahí quedó, desparramada, pero con aire de triunfo. Las risas de todos los presentes fue tanta y tan fuerte que se cimbraba la plaza, y hasta algunos se cayeron de las bardas donde estaban trepados de tanta risa que tenían. También a muchos se les trabaron las quijadas durante 2 días debido a la risa. Después de que le ayudaron a levantarse 4 alguaciles muy fornidos, Ángela huyó en su carruaje, mientras las risas aún resonaban. Incluso cuando llegó a su casa todavía se escuchaban. Entró muy adolorida y humillada, pero satisfecha. No se imaginaba que le esperaba una sorpresa. Había otro testamento que invalidaba al primero. En este documento, don Félix disponía que la mayor parte de la fortuna debía entregarse a su fiel amigo, Fray Antonio, para que construyera un hospital para enfermos pobres, un hospicio para niños abandonados y el resto que fuera repartido entre los seres necesitados, que no eran pocos en esa época. Si yo he hecho una fortuna en estas tierras, aquí debe quedarse. Con esta frase cerraba el testamento. También había otro párrafo en que estipulaba una buena pensión para su devota ama y criados de la casa, y una jugosa cantidad para su sobrina, que a ella, por supuesto, no le pareció suficiente, porque lo quería todo. En cuanto tuvo en su poder lo que le correspondía, se fue de la ciudad y no se volvió a saber de ella. Pero los niños siguieron cantando por mucho tiempo aquello de Angelita es re elegante, eso que ni duda quepa, y va a estar reinteresante que se dé una machincuepa. Y algunos de esos niños decían que cuando cantaban aquello se oía una risa que parecía venir de muy lejos, de otro mundo. No se sabe si lo imaginaban o era cierto. Así que cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? Más que de miedo, nos deja algo que reflexionar. Así que cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció la acción de la sobrina Ángela? Te leo.